bienvenidos a Ecos Internacionales, al primer módulo, que es el módulo de neurogastroenterología y motilidad gastrointestinal, en el que contaremos con excelentes ponentes, con magníficas e interesantes presentaciones. En primer lugar, tendremos al doctor Luis Valdovinos. El doctor es gastroenterólogo egresado del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, con un posgrado de alta especialidad en motilidad gastrointestinal y un fellow en la Clínica Mayo en enfermedades esofágicas. Él nos va a presentar el tema de trastornos motores y funcionales del esófago. A continuación, la doctora Zavala nos presentará al siguiente ponente. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mónica Zavala. Gracias al comité organizador por la invitación a moderar en este módulo. Introduciré a la doctora Mercedes Amieva Balmori, quien es especialista en neurogastroenterología y actualmente se desarrolla laboralmente en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. El doctor Óscar Teramoto es por todos conocido, es un eminente gastroenterólogo egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que actualmente trabaja como gastroenterólogo y neurogastroenterólogo en el Hospital Médico ABC, y el cual nos va a hablar de avances en dispepsia funcional. A continuación, la doctora Mónica Zavala nos dará el siguiente ponente. Posteriormente, el doctor Max Smulson, él es gastroenterólogo y endoscopista del aparato digestivo con título en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y tiene un posgrado de motilidad y trastornos funcionales gastrointestinales de la Universidad de California en Los Ángeles. Es profesor titular de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Laboratorio de Hígado, Páncreas y Motilidad de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental. Es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Roma para los Trastornos Funcionales Gastrointestinales. Además, es coordinador del Comité de Vinculación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología con el American College of Gastroenterology. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México e investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología y actual coeditor en jefe de la revista. Finalmente, es miembro del Consejo Médico Asesor de la International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders. Y por último, tenemos la participación del doctor Enrique Cosa Adame, el cual es gastroenterólogo, egresado de nutrición, con un posgrado de alta especialidad en motilidad gastrointestinal, con un fellow con el doctor Satish Rao y que es experto en trastornos anorrectales, el cual nos va a hablar del interesante tema de estreñimiento y patología anorrectal. Gracias. Escuchemos con atención y bienvenidos a este módulo 1 de neurogastroenterología y motilidad. Buenos días, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por invitarme a participar en este programa de ECOS. Muchas gracias al doctor Valdovinos, al doctor Samarripa y al doctor Rojas por la invitación para platicarles del tema de los trastornos funcionales del esófago, con lo cual abrimos ECOS Internacionales. No tengo conflictos de interés y soy speaker de estas farmacéuticas. El primer trabajo del cual les hablaré se llama Clasificación de la disfagia funcional en adultos, utilizando un sistema de aprendizaje profundo o deep learning estructurado de la admitancia eléctrica esofágica intraluminal. Para poder entender este trabajo, tenemos que entender primero el término disfagia funcional. ¿Qué es la disfagia funcional? Se define como una sensación anormal del tránsito de bolo a través del cuerpo esofágico en ausencia de anomalías estructurales de la mucosa o motoras que expliquen estos síntomas. Prácticamente es un paciente que tiene disfagia en los últimos 3 meses, que empezó mayor a 6 meses, y los síntomas se presentan al menos una vez por semana, y tiene una endoscopía, una pechimetría y una manometría donde descartamos enfermedades esofágicas que expliquen los síntomas. Deep Learning, ¿qué es? Es un proceso en el cual se enseña a una computadora a realizar tareas similares a las que realizamos los seres humanos. Y para este proceso se utilizan redes artificiales neuronales. ¿Qué son las redes artificiales neuronales? Buscan en los datos que le mostramos a la computadora coincidencias de patrones, clasifican estos patrones, optimizan funciones, hacen aproximaciones, cuantifican vectores y agrupan los datos.
Esto lo hacían con una memoria a corto plazo. Cuando se logró hacer que esta memoria fuera a largo plazo, se catalogó como un machine learning, y esta puede recordar estos patrones, por lo tal ser capaz de predecir de manera automática o sola estos patrones que le mostramos a la computadora. Es como mostrarle muchas veces a una computadora una foto de un gato hasta que ella es capaz de solo al ver una imagen, clasificarla como que es un gato y diferenciarla de otros animales. Y cuando juntamos todo esto, tenemos la inteligencia artificial. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito, una corriente cuando se aplica tensión. Esta es la resistencia de los tejidos del cuerpo humano al flujo de pequeñas corrientes no dañinas y nos sirve para ver el patrón o el flujo del bolo alimentario o del bolo líquido cuando hacemos una manometría en pacientes cuando hacemos el estudio. Y la admitancia es la facilidad que ofrecen los tejidos al paso de corriente. Entonces, la admitancia es inversa a la impedancia y es directamente proporcional al corte de sección transversal. Se los muestro en estas imágenes, donde podemos ver cuando la, la impedancia tiene el patrón basal, podemos ver que el esófago está contraído. Cuando la impedancia baja, eso quiere decir que la admitancia sube, hay un aumento del lumen esofágico, entonces por eso se dice que la admitancia es contraria a la impedancia y aparte es directamente proporcional al corte de sección transversal, lo pueden ver en esta imagen. Para este estudio, los autores tomaron 27 pacientes asintomáticos, 27 pacientes con disfagia funcional que tenían un BDQ mayor de 10, a todos les realizaron manometría con impedancia y se tomaron 4 degluciones de las 10, y a todos los pacientes hizo la manometría con 10 mililitros de solución salina al 0.5%. Entonces, el patrón de admitancia, efectivamente, la computadora lo catalogó diferente en los pacientes con disfagia funcional comparado con los pacientes que no tenían disfagia funcional, y fue capaz en el 99% de las ocasiones de diferenciar este patrón de admitancia en los pacientes con disfagia funcional y 92% en los pacientes asintomáticos. ¿Qué concluyen los autores con estos datos? Que la clasificación basado solamente en el patrón de admitancia muestra un gran poder de discriminación entre estos grupos, entre los pacientes con y sin disfagia funcional. Chicago 4 se basa solo en presión, entonces nos debemos de ahora preguntar si debemos de tomar otros datos como la admitancia. Y bueno, la inteligencia artificial cada vez nos ayuda más a los humanos, como ya lo ha documentado muy bien en la colonoscopia, y a futuro probablemente tengamos todos este aparato que nos ayuda a encontrar pólipos en la colonoscopia. Ahora vamos a hablar un poco de la reserva contráctil esofágica, ya que en este estudio es un factor predictor de mejor función pulmonar en los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar. Es bien conocido que la enfermedad por reflujo se ha asociado con una función pulmonar deteriorada en pacientes que tienen enfermedades pulmonares intersticiales. El reflujo que da microaspiración, esta microaspiración activa la cascada inflamatoria en las vías aéreas. Esto produce daño pulmonar. Este daño pulmonar se puede manifestar como enfermedad pulmonar intersticial. La enfermedad pulmonar intersticial disminuye la distensibilidad pulmonar. Al disminuir la distensibilidad pulmonar, también hay una distorsión en la estructura esofágica, ya que estos órganos tienen una relación muy estrecha. Esto produce mayor reflujo y regresamos al círculo vicioso. Es muy probable que el reflujo no sea el causante de la enfermedad pulmonar intersticial, pero parece que sí es un factor de mal pronóstico, como lo hemos observado en el asma. La maniobra de tragos rápidos múltiples es una maniobra provocativa en la cual damos los primeros 4 tragos al paciente, donde observamos sobre todo la inhibición esofágica y la dilatación o la apertura del esfínter esofágico inferior. Cuando hay una DCI menor de 100 en estos 4 primeros tragos, se puede decir que el paciente tiene una inhibición adecuada. Cuando hay una DCI mayor a 100 en estos 4 tragos, podemos decir que el paciente tiene una inhibición inadecuada. Además, en el último trago, ¿qué valoramos? En la contracción esofágica. Cuando el paciente presenta una buena contracción o una contracción exagerada. ¿Qué quiere decir esto? Que la DCI del último trago de los tragos rápidos múltiples, comparada con la DCI o dividida con la DCI, es mayor de 1, se habla de que tiene una buena reserva peristáltica. Una reserva peristáltica alterada se ha asociado con mayor exposición esofágica al ácido, con disfagia y con disfagia tardía en los pacientes posoperados de reflujo. Este es un estudio de corte. Incluyeron pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, se les hizo pechimetría y manometría no mayor de 3 meses a la prueba de función respiratoria. Excluyeron a aquellos pacientes que tenían cirugía antirreflujo, que usaron IVPs durante los procedimientos
funcionales o que se les hizo una manometría incompleta. Hicieron un análisis univariado y multivariado con regresiones logísticas. ¿Qué encontraron estos autores? Que aquellos pacientes que tienen una reserva peristáltica buena tienen un menor porcentaje de peristalsis fallida comparado con aquellos que no lo tienen una mayor presión del esfínter esofágico superior, lo cual puede prevenir microaspiraciones, y tiene una menor exposición al tiempo esofágico. Cuando ya nos vamos a las pruebas de función respiratorias, al parecer los pacientes que tienen una mejor reserva peristáltica tienen una mejor FEV1 comparado con aquellos pacientes que no tienen una respuesta peristáltica y una mejor FBC, y esto fue significativo estadísticamente. Cuando se hizo el ajuste por todas estas variables en el multivariado, mantuvo esta significancia estadística, lo cual habla que la reserva peristáltica adecuada es un factor predictor independiente de una mejor función pulmonar en aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial. El siguiente estudio y final que les voy a presentar habla del endoflip y aquellos pacientes que toman opioides. En aquellos pacientes que toman opioides parece que el endoflip muestra una mayor contracción de tasas repetidas de una mayor tasa de contracciones repetidas retrógradas. Como podemos ver, la doctora Dayana, que es la que publica este estudio, ya antes había demostrado que los pacientes que toman opioides presentan con mayor porcentaje de obstrucción del tracto de salida, espasmo esofágico distal, acalasia tipo 3 y esófago en Jackhammer. Desde este momento ellos sospecharon que los opioides tenían que ver con las vías inhibitorias del esófago. En otro estudio en el cual tuvimos el honor de colaborar con la doctora Diana y la Clínica Mayo, cuando estaba en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, se demostró que aquellos pacientes que tomaban opioides tenían con mayor frecuencia una inhibición alterada en los tragos rápidos múltiples comparado con aquellos pacientes que no tomaban opioides, y lo podemos ver en esta gráfica. También se publicó en Gastroenterology este estudio. Y bueno, ahora utilizaron el EndoFlip, que ustedes lo conocen, que es esta máquina que es una sonda con la cual podemos medir la impedancia intraluminal en los pacientes dentro de un balón infinitamente complaciente. Nos da el área de sección transversal, nos da la distensibilidad, y aquellos pacientes que les hacemos el EndoFlip con la sonda de 16 centímetros también nos pueden dar el patrón de contracción esofágica. Existen varios patrones de contracción esofágica: las contracciones anterógradas, las contracciones retrógradas, una mezcla de estas dos en el mismo volumen, una contracción esofágica disminuida o desorganizada y ausencia de contracción esofágica. Además, nos muestra la distensibilidad de la unión. Este es un estudio retrospectivo. Tomaron pacientes con síntomas esofágicos que usaban opioides y pacientes con síntomas esofágicos sin uso de opioides. Excluyeron pacientes con cirugía previa, dilatación de esófago, toxina botulínica, estenosis o acalasia tipo 1, tipo 2, y la dosis de opioides se convirtió en un equivalente de morfina en 24 horas. ¿Qué encontraron estos autores? Que los pacientes que usaban opioides tenían con mayor frecuencia, o sea, en 30% de ellos tenían contracciones retrógradas comparado con 0% en los pacientes que no tomaban opioides. Además, aquellos pacientes que tomaron una dosis mayor de 35 tenían una distensibilidad anormal con mayor frecuencia, lo cual quiere decir que una dosis alta de opioides también altera la relajación del esfínter esofágico inferior. Está claro que las contracciones repetidas retrógradas se asocian con espasmo esofágico distal, acalasia tipo 3 y obstrucción del tracto de salida. Las contracciones repetidas retrógradas presentes en usuarios con opioides apoyan la asociación con una alteración de las vías inhibiciones esofágicas, y a mayor dosis de opioide se disminuye con más frecuencia la distensibilidad en los pacientes con enfermedades esofágicas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la disfagia funcional tiene un patrón de admitancia diferente a los pacientes sin disfagia funcional, y esto puede ser diferenciado por la inteligencia artificial. Los pacientes con una buena reserva peristáltica inadecuada en los tragos rápidos múltiples presentan peores parámetros pulmonares que aquellos pacientes que tienen mejor respuesta peristáltica en enfermedad intersticial pulmonar. Y el uso de opioides altera las vías de inhibición esofágica, produciendo alteraciones en la motilidad y en la relajación del esfínter esofágico inferior. Muchas gracias. Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Agradezco al comité organizador por la invitación. Soy la doctora Mercedes Amieva y me pidieron que revisara en esta semana americana enfermedad por reflujo, novedades en las pruebas diagnósticas y el tratamiento.
Quiero iniciar con esta sesión oral donde se evaluó la integridad de la mucosa como una nueva modalidad para enfermedad por reflujo y esofagitis eosinofílica. Como ustedes saben, esto se ha estado evaluando con la impedancia y conforme han pasado los años hemos evolucionado también con estas herramientas, con esta tecnología. En un inicio con 2 sensores, múltiples sensores, y desde hace un tiempo se está enseñando este balón, que es un balón con 4 tiras de impedancia con 10 sensores que se coloca por vía endoscópica, se insufla y hace contacto con 4 zonas diferentes del esófago. Se ha descrito 3 patrones específicos en la impedancia: mucosa normal, esofagitis eosinofílica y enfermedad por reflujo. Como sabemos y podemos ver en esta gráfica, la esofagitis eosinofílica tiene unos niveles de impedancia bajos, seguida de la enfermedad por reflujo, y los pacientes normales pues tienen niveles de impedancias altos. Estos autores, y similar a la manometría de alta resolución, hacen unas escalas de colores cálidos y fríos, donde es más fácil, como podemos ver aquí, evaluar los fenotipos de la mucosa, esofagitis eosinofílica, reflujo y normal. Y más recientemente crearon este software donde, de acuerdo a los niveles de impedancia, te dice la probabilidad de tener una enfermedad u otra. Estos autores proponen este nuevo algoritmo diagnóstico en aquellos pacientes que tienen sospecha de enfermedad por reflujo y que no responden a tratamiento con IVP. Normalmente el algoritmo dice hacer endoscopía, vemos que no haya lesiones, y si no, podemos seguir con la manometría y la pachymetría. Estos autores proponen que durante la endoscopia hagamos la medición de la impedancia, y si es normal, entonces buscamos otros diagnósticos, y si es anormal, ver si tiene alguno de los fenotipos específicos. Por lo que se propone este nuevo algoritmo diagnóstico para la enfermedad por reflujo con este balón de impedancia, argumentando que se puede evitar realizar la manometría para la colocación del catéter de pachymetría, y también se puede evitar la pachymetría si colocamos el balón de impedancia y encontramos un patrón específico o si no encontramos ninguno. Cabe mencionar que el doctor Michael Baesi, que es el que presentó este trabajo, también está participando en el desarrollo de esta técnica, por lo que estos resultados pues hay que validarlos. Además, se está utilizando más en la esofagitis eosinofílica, evaluando con la impedancia el diagnóstico y la respuesta al tratamiento. Otra sesión oral del doctor John Pandolfino sobre la dificultad para tratar la enfermedad en el reflujo 2021 me pareció interesante porque el doctor nos da varios tips. ¿Cómo podemos mejorar el tratamiento? Pensando en 2 cosas. Uno, ¿qué elementos son generadores de los síntomas, como los eventos de reflujo y la acidez del jugo gástrico? ¿Y cuáles pueden modular los síntomas, como los mecanismos de aclaramiento y sensibilidad tisular? Recordando que tenemos una falla IVP cada vez más alta, hasta en un 40%, y que hasta en 50% de los casos puede ser que no estemos tratando reflujo, sino alguna otra cuestión de sensibilidad. Este autor propone, y esto no es que esté completamente validado, que en aquellos pacientes que tengan eventos de reflujo donde veamos que tienen relajaciones transitorias o eructos supragástricos, valorar el uso de baclofeno. En aquellos donde el problema es la acidez del jugo gástrico y que a pesar de terapia con IVP no ha funcionado, entonces el uso de terapia con PICAPS. Si el problema es la sensibilidad tisular, el uso de estos nuevos fármacos con condritrin o xilitol. Y si el problema son mecanismos de aclaramiento, si es por bolsa ácida, alquinatos, y si es por alteración en la función peristáltica, se puede evaluar con procinéticos. Si los eventos de reflujo también se deben a una hipotensión de la unión, valorar tratamiento endoscópico y cirugía, sobre todo si el paciente tiene hernia hiatal. Los mensajes claves que él da en sus sesiones: identificar las anormalidades más importantes y tratarlas, pensar si es motilidad o anatomía alterada, si es hipersensibilidad o hipervigilancia o disminución en la resistencia tisular, recordar siempre que las modificaciones en la dieta y la pérdida del peso son importantes. Y esta frase me gustó mucho, dice: usar el abordaje menos invasivo utilizando el más preciso. Y por último, que el uso de tratamientos complementarios pues no va a ser una falla, son complementarios. Ahora en la sesión de pósters les presento, es un trabajo premiado. El riesgo de COVID-19 es mayor en mujeres usuarias de IVPs. Yo creo que a todos nos llamó mucho la atención cuando salió la evidencia hace algún tiempo que los pacientes con COVID que tenían o les dábamos IVPs, el riesgo de una enfermedad grave era mayor. Este estudio lo que quiso hacer es evaluar la incidencia de COVID en pacientes con reflujo que estuvieran en tratamiento con IVP. Evaluaron 26 bases de datos del sistema de salud en Estados Unidos, un total de 61 millones de personas
de los cuales 9.85 tenían reflujo. No reportan cómo hicieron el diagnóstico de reflujo. Cuando hicieron el análisis, ¿qué fue lo que encontraron? Que la incidencia de COVID en pacientes con reflujo fue mayor en aquellos que tenían menos de 65 años, mujeres, los que consumían IVP, los que fumaban, en diabetes, obesidad, esófago de Barrett y hernia yatal. Cuando hicieron el análisis ajustado, vieron que el riesgo era 7.7 veces más en diabetes, seguido por esófago de Barrett 3 veces, pero vean aquí, las mujeres usuarias de IVP el riesgo es hasta 10 veces más. Ellos concluyen que el uso de IVP en pacientes con ERGE está asociado a mayor riesgo de COVID, especialmente en mujeres y en esófago de Barrett. Ahora les presento dos trabajos acerca de vonoprazan. Este es un estudio que se llama Visión, es un estudio aleatorizado, abierto, donde quisieron evaluar el perfil de seguridad de vonoprazan y lansoprazol como terapia de mantenimiento en pacientes con enfermedad de reflujo erosiva. ¿Por qué me parece interesante? Porque no hay muchos estudios con el uso de vonoprazan a largo plazo. Ellos evaluaron 208 pacientes que hubieran alcanzado curación de las erosiones de 4 a 8 semanas de tratamiento y continuaron el seguimiento hasta ahorita van a 3 años. Ellos evaluaron diferentes cosas, entre ellos los niveles séricos de gastrina, y nuevamente se ve como el incremento exponencial de los niveles de gastrina de 800 hasta 900 comparados con 400 de lansoprazol, de pepsinógeno tipo 1 y tipo 2 también a la alza, y de cromogranina A hasta 324 comparados con 187 de lansoprazol. Además, se reportó un caso de un adenocarcinoma tipo adenoma en el grupo de vonoprazan. Ellos concluyen que a nivel histológico vamos a encontrar cambios similares a los 2 o 3 años de seguimiento. No observaron desarrollo de neoplasias neuroendocrinas y que un paciente de cada grupo desarrolló una gastropatía atrófica. La incidencia de pólipos gástricos es mayor en el grupo de lansoprazol y los niveles de gastrina, pepsinógenos y cromogranina fueron mayores en el grupo de vonoprazan. La presencia de un adenocarcinoma foliar en este grupo. Y pues este estudio va a seguir a 5 años, o sea, 2 años más, y pues va a ser relevante ver qué resultados obtienen para que cuando nosotros tengamos este medicamento en México, decidamos si queremos utilizarlo como terapia a largo plazo. Siguiendo en el tema de vonoprazan, este es un estudio que lo único que quiero mostrarles es que evalúa el efecto de la comida en la farmacocinética. Sabemos que este fármaco es estable en ácido y no requiere cubierta entérica, por lo que evaluaron a sujetos sanos en un estudio de fase 1, aleatorizado, abierto y cruzado, donde les dieron el medicamento en ayuno contra el medicamento 30 minutos después de un desayuno alto en grasa. Como pueden ver, no hubo diferencias significativas en ambos grupos, por lo que el vonoprazan puede ser administrado sin importar la ingesta de alimentos. Otro trabajo de reflujo, pero con la dieta, me pareció interesante que evaluó el consumo de fibra y los síntomas de enfermedad por reflujo. Es un estudio prospectivo, son pocos los estudios que se hacen de este estilo prospectivos en una corte de enfermeras, donde las evaluaron con cuestionarios de alimentación y de síntomas y evaluaron a casi 43,000 mujeres de 42 a 62 años. Ellos encontraron que el consumo total de fibra se asoció a una disminución en la presencia de síntomas, especialmente la fibra vegetal de frutas, pero no la de cereales. Entonces, en esta tabla, como podemos ver, a mayor consumo de fibra, menor síntomas de enfermedad por reflujo. Y cuando evaluamos uno por uno los alimentos, pareciera que lo que son las peras, las manzanas y el aguacate son los que más dan un mayor riesgo protector. Estos autores concluyen que el consumo mayor de fibra disminuye el riesgo de síntomas semanales de enfermedad por reflujo, incluyendo pacientes consumidores de IVP. Por lo que el dicho típico americano de an apple a day keeps the doctor away, puede ser que también keeps the girl away. Por último, este trabajo que les quiero presentar es un trabajo colaborativo internacional multicéntrico, donde la mayoría de estos autores también trabajaron en el consenso de Lyon, y el objetivo de ellos fue determinar los valores óptimos de la taximetría con impedancia cuando el estudio está haciendo con terapia con IVP, evaluando en voluntarios sanos y pacientes con enfermedad por reflujo. Ellos evaluaron 2 cortes, una europea y una americana, 66 sanos, 85 pacientes, y estos son sus resultados. En los pacientes sanos que consumen IVP, el tiempo de exposición a ácido es del 0%, pero los pacientes con enfermedad por reflujo más IVP, el tiempo de exposición a ácido es menor del 1%.
¿Qué pasa con aquellos que están como en el límite? Ellos proponen que los pacientes que tienen un tiempo de exposición al ácido mayor o igual a 0.5 y 40 episodios de reflujo pueden catalogar como pacientes no respondedores. Pero estos datos pues aún son insuficientes para determinar la no respuesta al tratamiento. Entonces, para concluir, ¿qué hay de novedades en pruebas diagnósticas? Este balón de impedancia y este nuevo algoritmo de diagnóstico. En cuanto al tratamiento, en los puntos claves, ver qué genera y qué modula los síntomas y dar una terapia precisa. El riesgo de infección de COVID va a ser mucho mayor en mujeres usuarias de IVPs, 10 veces más, diabéticos con Barrett y obesidad. Vonoprazan a largo plazo, no sé ustedes qué piensen, a mí me da todavía mis dudas. No se ve afectado por los alimentos. El consumo de más fibra puede protegernos de los síntomas de enfermedad por reflujo y los nuevos parámetros para pH-metría con impedancia que pues hay que seguirlos validando. Muchas gracias por su atención. Agradezco la invitación de los directores de ECOS, al doctor Miguel Ángel Valdovinos, al doctor Fernando Rojas y al doctor Felipe Samarripa la oportunidad de poder estar el día de hoy con ustedes. Doctora Nuria Pérez y doctora Mónica Zavala me han dado el tema el día de hoy y espero poder cumplir con los objetivos para poder ampliar todas las novedades que ha habido sobre dispepsia. Aquí pueden ver mis conflictos de intereses, pero entrando ya en tema, en este año ha habido en los diferentes foros mucha información que es muy interesante y que merece que podamos nosotros discutir, ya si no es durante mi presentación, sí en la discusión sobre gran parte de los avances que ha habido. Poder entender que la dispepsia como parte de los padecimientos de la interacción cerebro-intestino ha tenido una serie de avances importantes en la fisiopatología, en el entendimiento del cuadro clínico, así como en el diagnóstico y en el tratamiento. Y empezando por la parte funcional, empezando por la parte de fisiología, podemos ver que existen muchos datos sobre la actividad local y la actividad sistémica que existe dentro y fuera de la parte gastroduodenal. En este primer artículo, que recopila una serie de artículos relacionados a la posible actividad orgánica local a nivel duodenal, en este metaanálisis, ustedes pueden darse cuenta que existen una gran evidencia a través de los años y que tratan de resumirlo en este artículo. Y lo más importante que nosotros podemos ver es, uno, que sí existe evidencia para decir que hay un aumento en eosinófilos y en mastocitos. Y que además de esto puede explicar parte de la sobreposición de síntomas que existe entre la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable, que yo creo que es una parte importante de este gran capítulo. Muy bien. Y también para poder entender esta fisiología, podemos encontrar en este artículo que se realizó básicamente en ratas a nivel duodenal, qué es lo que pasaba con una célula en específico. Esta célula de la que estamos hablando es la célula de Tuft. Básicamente tiene una serie de sensores. Es quimiosensible y que además tiene receptores proinflamatorios que pueden explicar la activación, en especial, de las células que están activadas en esto. Si nosotros podemos ver en esta gráfica, vamos a ver que recibe muchas señales del organismo, tanto locales como sistémicas, en donde a nivel local, bueno, pues tiene sensores de ácidos grasos de cadena corta y que además de todo esto, ustedes pueden ver que puede activar de una u otra manera una serie
de neurotransmisores y de citocinas, como la interleucina IL-25. Esto, pues, obviamente va a activar a los mastocitos y va a permitir el aumento de la secreción de 5-hidroxitriptamina y de acetilcolina, que son causantes de gran parte de estos síntomas. No, además, vamos a poder ver que existe una fisiología alterada, o por lo menos la manera en que se sensa o que se tiene este sentimiento dentro del duodeno y que puede activar también a los duodenos, a los eosinófilos duodenales. Y esto puede, de una u otra manera, correlacionar con los síntomas que están en relación con la dispepsia funcional. Es más, muchos hemos escuchado que los inhibidores de bomba protones en uso crónico puede alterar la microbiota y que esto puede iniciar síntomas. Pero a corto plazo, los inhibidores de bomba protones tienen efectos locales y efectos a nivel del sistema nervioso central, en especial cuando se mide el cortisol. Y ustedes pueden ver la percepción de estrés y los niveles de cortisol que se encuentran alterados y que se normalizan después del tratamiento con inhibidores de protones a corto plazo. Entonces, sí tenemos que ver cuánto tenemos que dar de este tratamiento. En cuanto al diagnóstico, sí me gustaría hablar un poquito de este artículo porque combina dos cosas. Uno es la gastroparesia y otro es la dispepsia funcional. Y si bien es cierto, sabemos que los pacientes con gastroparesia, pues habitualmente tratamos de hacer el diagnóstico con estudios de vaciamiento gástrico, pero hoy día también contamos con el Pílcamo, la pastilla, la cual nos permite evaluar no solamente la motilidad, sino la temperatura y además de todo eso, el pH. Y entonces nos permite ver en qué parte del intestino se encuentra. Y cosa muy interesante que vemos aquí es que pacientes que tienen un vaciamiento gástrico anormal puede ser diferente a aquellos en donde la cápsula es totalmente anormal. Es decir, pacientes que pueden tener un vaciamiento gástrico normal pueden tener un estudio de tránsito intestinal alterado. Y esto nos puede diferenciar un grupo diferente de pacientes. Habitualmente son más jóvenes, no son diabéticos y su índice de masa corporal es menor, pero que tienen los mismos síntomas, como si tuvieran vaciamiento gástrico alterado, o sea, trastornos secundarios que también pueden considerarse dentro de la dispepsia funcional y que estos en ocasiones pudieran ser tratados con procinéticos y neuromoduladores. Es decir, no siempre es fácil discriminar pacientes con dispepsia funcional y gastroparesia. Cuando se hizo un seguimiento de pacientes con 944 pacientes en un hospital o en un centro de tercer nivel durante 12 años, a través de gammagrafía, se vio que 42% de pacientes a los que inicialmente se les hizo el diagnóstico de dispepsia funcional cambiaron a gastroparesia. Y en forma viceversa, o sea, aquellos pacientes con gastroparesia, 37% tuvieron este cambio de diagnóstico. Entre todos los estudios que se hicieron, y no a todos los pacientes desafortunadamente, pero a todos los que se les pudo hacer una biopsia de toda la pared, se vio que también pueden existir cambios a nivel histológico sobre la densidad de las células de Cajal, así como de los macrófagos, un aumento de los macrófagos. Entonces, son cosas interesantes que nos dicen un poquito sobre la organicidad que existe. Y si antes decíamos que existía una dispepsia funcional postinfecciosa, hoy día también tenemos que empezar a ver que los antibióticos pueden estar en relación al inicio de síntomas gastrointestinales y uno de ellos es dispepsia funcional. Esto nos lleva a la pregunta de infección, antibióticos o qué otros factores pueden causarnos los síntomas de dispepsia funcional, que a la postre nos van a llevar a pensar también
así como lo hemos visto, en esta sobreposición de síntomas, en donde todo está interconectado. ¿Cuál es el puente que nos puede explicar esta interconexión? Pues yo creo que pues, al final de cuentas hay muchos factores y estos no solamente se han visto a nivel mundial, sino también en México, gracias a este estudio en donde participó el doctor Max Smulson. En cuanto al diagnóstico, hubo algo que es muy interesante. Si alguien conoció en un inicio que era la electrogastrografía y se utilizaban 3 sensores, hoy día podemos utilizar hasta 25 sensores que nos permiten a nosotros ver no solamente la actividad eléctrica del marcapasos, sino también hacia dónde va esta actividad. Y entonces, en el futuro a lo mejor podemos tener datos más precisos de la actividad eléctrica, del marcapaso gástrico, que puede ser interesante de ver. Y en cuanto a qué podemos hacer en esta pandemia para poder nosotros dar tratamiento, bueno, estaban hablando de realidad virtual en el tratamiento de dispepsia funcional, que al parecer es interesante, y además de estudios de autohipnosis. Yo creo que todo esto es interesante, además de los estudios en donde se utilizan los probióticos y que pueden utilizarse para poder mediar este aumento en la inmunogenicidad y en la celularidad que existe a nivel duodenal. No me queda más por decir y reflexionar que decir que esta nueva evidencia es interesante y que nos lleva a nuevos parámetros, a nuevos límites, y que esto nos debe de explicar en un futuro no muy lejano la sobreposición de síntomas. La clínica es y sigue siendo gran herramienta de lo que todos tenemos que hacer, y los nuevos tratamientos nos llevan también a este mismo fin. En fin, espero las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarme. Quiero también agradecer. Muchas gracias por acompañarme. Quiero también agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por su invitación para participar en este curso de ECOS 2021, a su presidente, el doctor Marco Lira, y a los organizadores del curso. Me corresponde discutir sobre la fisiopatología y tratamiento del síndrome de intestino irritable, y si bien la actual pandemia de COVID-19 nos ha afectado de manera significativa, hay que destacar que hay algunos trabajos muy significativos que vale la pena discutir. En primer lugar, quiero discutir este trabajo sobre disbiosis intestinal en pacientes con síndrome de intestino irritable postinfección, un aspecto que ha sido poco analizado, y estos autores demuestran que hay una mayor diversidad alfa en estos pacientes en comparación con los pacientes con síndrome de intestino irritable sin el antecedente de infección y los controles sanos. Además, hay un incremento en el radio de Firmicutes bacteroidetes y un incremento en la familia de Fusobacterium, por lo cual sugieren que puede ser un biomarcador de síndrome de intestino irritable postinfección. Asimismo, la microbiota parece jugar un papel fundamental en la actividad proteolítica intestinal, y aquí se determinó esta actividad proteolítica en pacientes con síndrome de intestino irritable postinfección con alta y baja actividad proteolítica y controles sanos, y estas heces de estos sujetos se utilizaron para realizar trasplante fecal y humanizar ratones libres de gérmenes. Los ratones humanizados con trasplante fecal tenían alta actividad proteolítica basal, y de acuerdo al tipo de producto, es decir, cuando se produjo trasplante fecal con baja actividad proteolítica, se suprimió la actividad proteolítica. En cambio, cuando se hizo trasplante fecal con alta actividad proteolítica, no se suprimió la actividad proteolítica en los ratones, y el Alistipes putredinis fue un predictor de esta baja actividad proteolítica. Los ratones humanizados entonces con alta actividad proteolítica que recibieron trasplante fecal con baja actividad proteolítica mostraron menor actividad proteolítica en comparación con los controles, menor actividad de tripsina, elastasa pancreática y de neutrófilos post-trasplante fecal. Los ratones humanizados con trasplante fecal de donador libre de Alistipes putredinis no presentaron cambios en la actividad proteolítica, y los ratones humanizados con trasplante fecal positivo para Alistipes putredinis disminuyeron la actividad proteolítica. Asimismo, esta cepa
de alistipes adicionado a ratones humanizados con alta actividad protolítica atenuaron la actividad protolítica en comparación con los controles. Por otra parte, en este grupo de la Universidad de California se analizó el eje microbiota intestino-cerebro en pacientes con síndrome de intestino irritable con estreñimiento versus síndrome de intestino irritable no estreñidos y 39 controles sanas. Eran mujeres premenopáusicas. Ustedes pueden ver aquí la diferenciación en todos estos subgrupos mediante alteraciones neuroanatómicas y su relación funcional en resonancia magnética funcional. Es claramente la diferenciación entre aquellos controles sanos, síndrome de intestino irritable con estreñimiento y no estreñidos. Además, los pacientes con síndrome de intestino irritable con estreñimiento mostraron mayor conectividad en redes de procesamiento y percepción sensorial, evaluación de información preponderante, excitación emocional y atención. También así presentaron metabolitos fecales asociados con el triptófano que correlacionaron con las redes sensorimotoras, destacando el papel de la serotonina en estas mujeres con síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Por otro lado, este otro estudio es quizás el mejor estudio a mi juicio presentado desde el punto de vista de la fisiopatología, donde se demostró que los lipopolisacáridos bacterianos activan mastocitos que desencadenan disfunción de la barrera epitelial con dieta alta en FODMAPs. Primero tomaron ratones alimentados con dieta alta en estos componentes y mostrando que se presentó daño en la barrera epitelial dado por una disminución en la resistencia eléctrica transepitelial, en la expresión de sonulina y en la expresión de ocludina. Lo anterior asociado con un incremento de histamina y prostaglandina E2 que reflejan una activación de mastocitos. La dieta alta en FODMAPs no logró inducir cambios en la barrera epitelial en ratones deficientes de mastocitos, como se puede ver aquí con un incremento en la resistencia eléctrica transepitelial, y la reconstitución de mastocitos en ratones restauró la barrera epitelial deteriorada por la dieta alta en FODMAPs, como se puede observar en esta gráfica, con disminución de la resistencia eléctrica transepitelial. La parte de traducción a los humanos de estos datos se realizó en pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea, con dieta baja en FODMAPs, encontrando un incremento del 44% en la resistencia eléctrica transepitelial y de 2 veces en la expresión de sonulina y moléculas de adhesión en biopsias colónicas de estos pacientes, lo anterior asociado con una disminución de la histamina y triptasa séricas y normalización de los niveles de lipopolisacáridos, y estudios in vitro con mastocitos derivados de médula ósea mostraron un incremento de prostaglandina E2 y de histamina al ser estimulados con sobrenadantes de pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea, y se normalizaron 4 semanas luego de una dieta baja en FODMAPs. Por otra parte, no todos los FODMAPs son similares, y algo que tenemos que tener en cuenta es que luego de una fase de liberación de la dieta de FODMAPs debemos hacer una reintroducción progresiva. Sin embargo, no sabemos cuáles son los FODMAPs que más o menos producen síntomas, y estos son datos de 2 estudios. El primero es una fase de reintroducción de 9 semanas con liofilizados en 27 pacientes con síndrome de intestino irritable, demostrando que los fructanos seguidos del manitol son los que produjeron mayor gravedad de síntomas. Por otra parte, este otro estudio, luego de 2 a 4 semanas de dieta libre de FODMAPs, produjo una reintroducción aleatoria cruzada de 10 semanas, mostrando que el dolor abdominal fue peor con fructanos y la duración del estudio independientemente del orden de reintroducción de cada uno de los componentes de los FODMAPs. Y cuando el análisis se restringió al primer periodo de reintroducción, los fructanos y galactanos se asociaron con dolor abdominal. Por otra parte, debo destacar este estudio denominado Domino, dieta versus bromuro de otilonio en pacientes con síndrome de intestino irritable en atención primaria. El primer estudio publicado por el Instituto de Investigación de la Fundación de Roma. Es un estudio llevado a cabo en 470 pacientes reclutados por 69 médicos generales. La edad de los pacientes de 41 años, 71% fueron mujeres y 71% cumplió criterios de Roma 4. Se comparó bromuro de otilonio, un antiespasmódico que es también tratamiento de primera línea en Europa, 60 miligramos 3 veces al día, versus una aplicación para dieta baja en FODMAPs por 8 semanas, también utilizado como primera línea de tratamiento en medicina general en Europa, y un seguimiento a 6 meses. Ustedes pueden ver que cuando se utilizó la escala de respondedores basado en más de 50 puntos del IBS-SSS, fueron superiores los FODMAPs contra el bromuro de otilonio. Lo mismo cuando se analizó solamente la tasa de respuesta en aquellos que cumplieron criterios de Roma y en el seguimiento. Asimismo, si bien ambos tratamientos, el bromuro de otilonio más los FODMAPs, disminuyeron significativamente
la gravedad, no hubo diferencia entre los grupos, como tampoco hubo diferencia en la calidad de vida, ansiedad, depresión o somatización. Por otra parte, es importante destacar este análisis interino de un estudio prospectivo sobre la prevalencia de la deficiencia de sucrasa isomaltasa en pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea y diarrea funcional, una alteración que ha sido reconocida en niños con intolerancia a los carbohidratos, pero que no ha sido estudiado en adultos. En este estudio interino, 58 pacientes, 67% de ellos con síndrome de intestino irritable con diarrea y 33% con diarrea funcional. Todos habían sido sometidos a endoscopía con biopsia para estudio de disacaridasas y además era interesante que el 9% fue positivo para deficiencia de sucrasa isomaltasa, lo cual debe ser considerado en nuestros pacientes. 4 además habían reportado síntomas de toda la vida. Cuando se comparó la gravedad de los síntomas entre aquellos pacientes sin deficiencia de sucrasa isomaltasa y aquellos con deficiencia de sucrasa isomaltasa, parece que ambos fueron bastante similares en el puntaje de gravedad. Sin embargo, aquellos con deficiencia de sucrasa isomaltasa presentaron mayor gravedad del dolor abdominal, pero menor distensión subjetiva, y ambos grupos fueron similares en la satisfacción con las evacuaciones y la interferencia en la calidad de vida. En cuanto a la urgencia para evacuar, un síntoma difícil de manejar para el cual no existe un tratamiento hasta el momento, hay que destacar este estudio después de 2 semanas de tratamiento con rifaximina alfa, 550 miligramos 3 veces al día por 14 días. Es un análisis post-hoc del Target 1, 2 y 3. Este es un análisis post-hoc donde ellos confirmaron la efectividad de la rifaximina en pacientes con síndrome de intestino irritable para el manejo de la distensión abdominal. Y en cuanto a la urgencia, como les digo, ustedes pueden ver que cuando se analizaron diversos porcentajes de mejoría con respecto a la basal en la urgencia, es decir, 40%, más de 50%, más de 60 o 70%, la rifaximina alfa fue significativamente superior al placebo para manejar la urgencia para evacuar. En cuanto a la efectividad sobre la distensión subjetiva de tratamientos aprobados para el síndrome de intestino irritable con estreñimiento, se presentó un metaanálisis donde se identificaron 3 estudios aleatorizados controlados que incluyeron en total 10.091 pacientes. En esta primera tabla de liga de resultados sobre la falla en producir mejoría en distensión subjetiva versus placebo del linaclotide 290 microgramos, lubiprostone 8 microgramos 2 veces al día, tegaserot 6 miligramos 2 veces al día o tenapanor 50 miligramos 2 veces al día, todos fueron superiores al placebo. Sin embargo, el linaclotide resultó ser el primero en reducir distensión subjetiva, seguido de lubiprostona, tegaserot y tenapanor. Otro aspecto interesante es este probiótico, la Blautia hidrogenotrófica, en un estudio de fase 2 en síndrome de intestino irritable con diarrea y síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Se hicieron diversos análisis en cuanto a la mejoría global en ambos subtipos o la mejoría global separado por síndrome de intestino irritable o por estreñimiento, mostrando que el Blautix fue superior cuando se combinaron ambos, pero no cada subtipo por separado. Lo mismo cuando se analizó el efecto sobre la mejoría del dolor abdominal en ambos subgrupos, pero no en cada uno por separado. Y en cuanto a la mejoría en hábito intestinal, fue interesante que fue significativamente superior el Blautix sobre placebo, tanto en la combinación de los pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea y estreñimiento, como en cada uno por separado. La inteligencia artificial ya está aquí. Les presento esto que es muy interesante, el uso de inodoros inteligentes con escaneadores para sangre y consistencia de las evacuaciones, algo que próximamente tendremos en nuestros hogares. Les servirá a los pacientes no solo para reportarle a sus médicos si hay sangre o no, pero también la consistencia de las evacuaciones. Y es muy interesante que esto se llevó a cabo en comparación con la escala de Bristol, teniendo unas excelentes curvas ROC, tanto para constipación, evacuaciones sueltas, como para las evacuaciones normales. Así pues, esto es lo que tendremos en el futuro en nuestros hogares. Con todo lo que les he presentado, creo que vale la pena resumir y concluir lo siguiente. La diversidad de la microbiota intestinal se encuentra aumentada en síndrome de intestino irritable postinfección y el Fusobacterium podría ser un biomarcador para este subtipo. Además, la actividad proteolítica intestinal depende de la microbiota comensal, donde la Listipes putredinis juega un papel fundamental.
Asimismo, las mujeres con síndrome de intestino irritable con estreñimiento mostraron alteraciones del eje microbiota intestino-cerebro relacionadas con serotonina. Los lipopolisacáridos bacterianos desencadenan daño de la barrera epitelial con dieta alta en FODMAPs mediado por mastocitos. Los fructanos, manitol y galactanos parecen ser los más asociados con síntomas del síndrome de intestino irritable y por otra parte la dieta baja en FODMAPs parece ser superior al bromuro de pinaverio sobre la gravedad de síntomas del síndrome de intestino irritable sin diferencias en calidad de vida y parámetros psicosomáticos. Finalmente, la deficiencia de sucrasa isomaltasa puede ser una causa de síntomas de síndrome de intestino irritable en adultos, lo cual tenemos que considerar en adelante. En cuanto a tratamientos para síndrome de intestino irritable, se confirma la efectividad de la rifaximina alfa en el tratamiento de la distensión abdominal en síndrome de intestino irritable con diarrea y mixto, pero también sobre la urgencia para evacuar, otro síntoma difícil de manejar. En síndrome de intestino irritable con estreñimiento, el linaclotide seguido de lubiprostona, tenapanor y tegacerot fueron efectivos para el manejo de la distensión subjetiva y el Blautix es un probiótico prometedor en síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Finalmente, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta casera para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con síndrome de intestino irritable, en especial para la consistencia de sus evacuaciones, pero también como una forma de tamizaje para sangre oculta en heces. Muchas gracias. Instancia al comité organizador y a la mesa directiva encabezada por el doctor Marco Lira Pedrín por la amable invitación a estar con ustedes en este curso de Ecos Internacionales en edición virtual. El tema que desarrollé es el de estreñimiento y trastornos anorrectales acerca de los trabajos que fueron expuestos durante esta DDW virtual en mayo pasado. Esta es la declaración de mis conflictos de intereses. Y en primera instancia quiero hacer mención de este estudio. Es una encuesta nacional en los Estados Unidos que evalúa la tendencia o el cambio del comportamiento y visitas a consultorio y medicamentos prescritos a pacientes con estreñimiento de acuerdo a el tipo de proveedor de salud al que fueran a visitar. Entonces, se investigó la tendencia de estas visitas a consultorio y los medicamentos prescritos en los pacientes con estreñimiento desde el año 2005 al año 2015. Como pueden ustedes observar, se puede ver una tendencia de cambio en el tipo de visitas médicas que realizaban los pacientes. Hacia 2005 y 2007, mayoritariamente las visitas eran al consultorio del médico de primer contacto y solo un cuarto de los pacientes iban al gastroenterólogo. Pero en la última parte del estudio, se observa cómo hay un 45% de visitas al gastroenterólogo, es decir, un incremento sustantivo comparativamente de una disminución del proveedor del médico de primer contacto. También en relación al uso de medicamentos, los laxantes osmóticos son los que prescriben con mayor frecuencia y esto es prioritariamente por médicos de primer contacto y los secretagogos están siendo cada vez más utilizados en el país del norte y son prescritos con mayor oportunidad por los médicos gastroenterólogos. Ahora, en este otro estudio se evaluó por este grupo japonés la incidencia de enfermedad diverticular del colon y la asociación con el estreñimiento. Es algo que comúnmente tenemos nosotros en la noción, incluso el paciente lo menciona en las consultas, y lo que resultó de este interesante estudio retrospectivo en el que los pacientes que acudieron a una unidad de endoscopía entre marzo a diciembre de 2019, en total de casi 1,200 estudios, se observó aquellos que tuvieran enfermedad diverticular en el colon, no complicada y sin divertículos, para el contraste. Y en esto se encontró que a mayor edad, sexo masculino, un consumo moderado a intenso de alcohol y la hipertensión eran factores que promovían el desarrollo de enfermedad diverticular. Y en el análisis multivariado
prevaleció la edad y el consumo de alcohol, así como la hipertensión. Pero de manera interesante, el estreñimiento, tanto en el análisis univariado como multivariado, resulta ser un factor protector en este caso. Y al hacer la evaluación de acuerdo a la localización y la gravedad del estreñimiento, se observó que es constante que a mayor gravedad de síntomas de estreñimiento existe un menor riesgo de presentar enfermedad diverticular, y el número de divertículos, aquellos que tuvieron incluso una mayor cantidad de divertículos, pues presentaron también una menor incidencia de síntomas de estreñimiento. Es decir, estos pacientes, al evaluar la intensidad en estos pacientes, los mayores índices de síntomas presentaron una menor incidencia de diverticulosis. Otro estudio muy interesante evaluó la función autonómica en pacientes con estreñimiento de tránsito lento e inercia colónica. Entonces exploró la posibilidad de que hubiera este problema en pacientes que eran considerados para colectomía debido a la inercia colónica. Y bueno, aquí pueden ustedes observar gráficas de manometría colónica de alta resolución, en donde se evaluó el reflejo vago sacro, que está similar en ambos grupos, pero al hacer el reto con bisacodilo hay mayor contractilidad en el grupo control comparativamente de los pacientes con estreñimiento y tránsito lento. El reflejo coloanal también es más prevalente en los sanos, y el reflejo gastrocólico después de un alimento también se encuentra mejor en los sujetos controles, y esto se puede ver también a forma de gráfica. Pero lo interesante en este estudio es que hicieron una prueba de inclinación en la primera visita, antes de la manometría colónica de alta resolución. Se evaluó el tono simpático y parasimpático, pero en la segunda visita se hizo simultáneamente con la manometría colónica. Y lo que se encontró es que hay una respuesta baja de reactividad parasimpática en el 21% de los pacientes y una alta respuesta simpática en el 64% de los pacientes. Los autores concluyen que hay una disfunción autonómica en la mayoría de los pacientes con inercia colónica y que esto entonces debe de estudiarse en esa población. En una encuesta liderada por José María Remes aquí en México, se observó que los cambios en el estilo de vida, en este caso, actividad física, consumo de alimentos, patrón de las evacuaciones, tenían un cambio en este episodio de confinamiento derivado de la pandemia por el SARS-CoV-2. Y lo que se encontró es que derivado de esta pandemia, hubo 25% de sujetos previamente sin estreñimiento que desarrollaron esta condición. Además, se observó que disminuyó el número de evacuaciones semanales a la par de disminución de la actividad física. Entonces, lo que también hubo en este análisis es que se encontró una menor ingesta de agua, un cambio significativo en la dieta asociado a esta condición que llevó a el desarrollo de nuevos síntomas de estreñimiento. Y del total de 678 sujetos que se encuestaron, entonces resultó este intervalo de confianza y el 25% que les mostré hace un momento. Otro estudio evaluó cómo es la contractilidad de los músculos de la pared abdominal en algunos pacientes con defecación disinérgica y estreñimiento. Recuerden que lo normal es un incremento de la presión intraabdominal y relajación de los músculos anales. En algunos pacientes hay una propulsión alterada, y al hacer el ultrasonido tiempo real durante la manometría anorrectal, pudieron observar que una proporción de pacientes no presenta una adecuada contractilidad, sobre todo del músculo oblicuo interno a la maniobra de la evacuación, y especialmente en aquellos que tienen una prueba de expulsión del balón anormal. Este estudio entonces nos está indicando que existe una disfunción en un grupo de pacientes, sobre todo a nivel de la activación de los músculos de la pared abdominal. También se encontró en otro estudio cómo
puede llegar a ser la sola cambio de la posición utilizando un banco, que eleve 20 centímetros los pies al momento de la maniobra de defecación. Un grupo importante de pacientes que no pudieron expulsar el balón más de 120 segundos, que fue el 16% de todos los que se evaluaron, tuvo la posibilidad de normalizar la expulsión del balón. Esto se dio en un 40% de las veces y fueron el sexo masculino y el diagnóstico de defecación disinérgica los que se asociaron con esto. Dan la posibilidad de mejorar la expulsión del balón en 1 de cada 7 pacientes, es decir, el 14%. La inteligencia artificial también ha llevado a cambios y en un estudio en donde se sometió a evaluación unas radiografías con marcadores radiopacos, vean ustedes que la inteligencia artificial fue capaz de evaluar el gradiente y en pacientes con defecación disinérgica tener esta sensibilidad y especificidad, diciendo que la inteligencia artificial está ganando un papel en estos casos. Entonces, con esto es para llevar a su práctica clínica. Existen cada vez más uso de los tratamientos blanco. Hay disfunción autonómica en pacientes con disinergia y inercia colónica. El confinamiento llevó al estreñimiento. La posición puede mejorar la situación de el estreñimiento en defecación disinérgica y la inteligencia artificial emerge con un potencial de aplicabilidad en el futuro. Gracias por su atención. Buenos días. Espero que hayan disfrutado como nosotros de las excelentes ponencias de nuestros participantes, todas muy interesantes, muy buenas. Y pues tenemos algunas preguntas de la audiencia para los ponentes. Yo quisiera comenzar con el doctor Luis Valdovinos. Surgió un poquito de controversia con lo de la admitancia, que es un término que muchos no conocíamos y que él nos acaba de ilustrar al respecto. Hay una pregunta que nos comenta si tener una alteración en la admitancia le quitaría el término de funcional a la disfunción funcional. Y otra pregunta relacionada es si la admitancia, más que tener que ver con la electricidad, no tendría que ver con el grosor de la pared o las características de la elasticidad del esófago. No sé si nos quiera ayudar con esto, doctor Valdovinos. Sí, justo, bueno, sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que muchas veces confundimos, por ejemplo, el término impedancia con resistencia. Creemos que es lo mismo. Hay que tomar en cuenta que la impedancia, aparte de tomar la magnitud de la corriente eléctrica, toma la fase. Entonces es un término un poco más complejo que la simple resistencia, pero para entenderlo sencillamente sí es similar a la resistencia. Y la admitancia es lo contrario a la impedancia. Entonces esto quiere decir que la admitancia es directamente proporcional al corte de sección transversal. Entonces, que habla de que los pacientes con disfagia funcional tienen un diferente corte de sección transversal y la inteligencia artificial los puede detectar comparado con los pacientes que no tienen disfagia funcional. Y bueno, como ha pasado muchas veces con Roma, algunas patologías, cada vez quitamos más el término funcional cuando encontramos una patología orgánica. Y bueno, no sé si todos los pacientes con disfagia funcional van a entrar en pero bueno, sí parece que sí hay diferencias en la admitancia y es algo muy importante. Muchas gracias, doctor, por su interesante respuesta. Y gracias. La siguiente pregunta para la doctora Mercedes. Nos preguntan que de acuerdo a la consideración de los mecanismos diversos que se consideran en este padecimiento, en reflujo, esofagitis eosinofílica, etcétera, ¿qué opinas de la combinación de medicamentos como IVP y procinéticos? Y también otra pregunta relacionada de la audiencia es que si puedes repetir, por favor, qué medicamento se puede tomar con alimentos y que no altera su eficacia. Gracias, doctora. Gracias por las preguntas. En cuanto a qué medicamento era, son los PICAPs. El que más se utiliza es el vonoprazan. Todavía no llega a nuestro país, pero parte de los beneficios que ofrece este nuevo fármaco es que el consumo de alimentos
no altera y también tampoco el pH, la biodisponibilidad del fármaco. En cuanto a la impedancia, creo que hemos ido evolucionando con el tiempo, cada vez toma más relevancia en distintos aspectos de la enfermedad por reflujo. Esta nueva propuesta del balón de impedancia me es interesante, sin embargo, se ha utilizado más en la enfermedad eosinofílica. Entonces, en cuanto a la enfermedad por reflujo, yo creo que hay que esperar más publicaciones para saber si este nuevo algoritmo que nos presentan estos autores se puede validar. ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias, doctora. Y acerca de la propuesta del doctor Pandolfino sobre medicamentos de acuerdo a la fisiopatología de IBP con procinéticos. Quise poner esa presentación, me pareció muy interesante porque siento que a veces somos un poquito más cuadrados en el manejo de la enfermedad por reflujo y él quiso evaluar todos los diferentes sistemas. Él quiso evaluar los diferentes mecanismos de la fisiopatología de la enfermedad y yo sí estoy de acuerdo con él en si estamos pensando que puede haber alguna alteración en la peristalsis, poder favorecerla con el uso de procinéticos como siempre. Y aquí es lo que me gustó, hay que tratar de individualizar a cada paciente y entre mejor estudiados lo tengamos, entonces mejores tratamientos podemos dar y bajar la falla terapéutica. Unas preguntas para el doctor Oscar Teramoto. Creó un poquito de controversia lo de la eosinofilia gastroduodenal y nuestra audiencia quisiera saber qué opciones terapéuticas tenemos, si podemos usar esteroides, si podemos usar antihistamínicos, ¿qué opción está propuesta para esto? Por favor, doctor. Sí, ya hay varios años de que se ha estado tratando de estudiar la presencia de eosinofilia y el aumento de mastocitos, pero no solamente en dispepsia funcional, sino en muchos otros trastornos funcionales digestivos. La realidad es de que pues son cambios que se encuentran y que se han estudiado y que al parecer favorecen mucho la presencia de pues todas las citocinas que hemos estado platicando. De eso a que tengamos algún protocolo primero para diagnosticarlo, no existe. Se tiene que ir validando poco a poco. Y número 2, el tratamiento al respecto pues tampoco existe. No se recomienda ahorita usar corticoides, por ejemplo, porque pues, al final de cuentas son cambios microscópicos que tampoco tienen la misma validez que, por ejemplo, esofagitis eosinofílica, ¿no? Entonces yo creo que son varios aspectos que sí se tienen que ir vigilando sobre o estudiando sobre esto, porque igual también tenemos los estudios sobre las sales biliares o los cambios que existen, o lo que también habíamos mencionado del cortisol, ¿no? Que digo, finalmente puede estar elevado o disminuido en ciertas situaciones de estrés. Y como vimos en la plática, pues la utilización de ciertos tratamientos puede modificar y normalizar esta situación. Entonces, no hay un momento específico, porque tampoco tenemos la manera de diagnosticar efectivamente si tenemos más eosinófilos, si están activados o si no están activados. Y por otro lado, ¿cuál es el mecanismo principal que esté afectado? Muy bien, gracias. Para el doctor Max Smulson, pues innovador totalmente la detección de sangre por parte del inodoro que puedan hacer los mismos pacientes. Pero acerca de los lipopolisacáridos, es fascinante lo que nos comenta sobre el daño en la barrera epitelial mediado por mastocitos. Nos preguntan cuál podría ser el mecanismo que está implicado en esta alteración en la que pudiera relacionarse a la fisiopatología. Además de la dieta en FODMAPs, como nos comenta. Gracias por el comentario. Primero con lo de la inteligencia artificial, no solo para la sangre, sino para detectar la consistencia de las evacuaciones. Esto fue hecho con más de 3,000 imágenes de diferentes evacuaciones basado en la escala de Bristol. Entonces eso es muy interesante con este también sistema de machine learning. Con respecto a los lipopolisacáridos, se sabe desde hace mucho tiempo que la dieta baja en FODMAPs altera la microbiota. Recuérdense que disminuye las bifidobacterias que se consideran benéficas para la salud y probablemente tiene efectos sobre algunas otras microorganismos que puedan producir lipopolisacáridos bacterianos. Entonces eso es de tenerlo en cuenta.
que sí hay una alteración en la microbiota y eso es parte de los efectos que hay que considerar como efectos adversos de la dieta baja en FODMAPs. Gracias, doctor. Y bueno, otra pregunta para nuestro último ponente. Sí, para el doctor Enrique Cos, me quedó una duda. Si nosotros como gastroenterólogos ya nos tenemos que olvidar de los laxantes de cualquier tipo e irnos directamente a los secretagogos, o todavía es válido que como especialistas ocupemos laxantes osmóticos en estos pacientes. Gracias, Nuria. No, siguen siendo vigentes, es una parte del tratamiento del estreñimiento. No por ser viejos, no están desactualizados. La terapia combinada a veces de un secretagogo, un procinético adicionada a un laxante puede ser una opción. De tal suerte de que muchos pacientes, por ejemplo, pueden estar bajo una terapia crónica con laxante osmótico y mantenerse de manera adecuada así. Ok, bueno, pues agradezco a la doctora Mónica Zavala su ayuda, a todos los ponentes por sus excelentes ponencias, y damos por terminado el módulo de neurogastroenterología y motilidad de este curso de ECOS Internacionales. Gracias por su asistencia. Gracias a todos. Hasta luego.